A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Y estamos comunicados con Chimbote, nuestros amigos de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, comunicados en A Pensar Más. También estamos comunicados con Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública Puno, Radio Moroancas, Radio Cumbre en Huancayo, la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimago, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV, Fuego TV AM Tagua y nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 31 de enero del año 2023. Cerramos el primer mes del año 2023. Ayer, con mucha expectativa, mirábamos el Congreso de la República y a eso del mediodía, el Congreso decidió con 66 votos, incluido lo del presidente del Congreso, el señor William Zapata, aceptó reconsiderar su decisión y volver a debatir nuevamente el tema del adelanto de elecciones generales. Lo curioso y lo particular que estaban en reunión, se reunieron en la tarde y decidieron suspender todo hasta el día de hoy. Cualquiera pensaría que hoy día, por la premura y por la situación en la que vive nuestro país, iban a reunirse a las 8 de la mañana. No. A las 11 de la mañana es la citación del día de hoy en el Congreso de la República para que puedan volver a ver el tema. Medio que da la sensación que poco les interesa, ¿no? Por otro lado, ayer Canal N volvió en el programa del señor Chincha, presentaron nuevas imágenes de una cámara donde se ve con mayor detenimiento, con mayor claridad, que el señor Víctor Santisteban fue golpeado y se ve por un destello por una bomba lacrimógena, es lo que se afirma. Obviamente esto tiene que estar en investigación, pero apareció la cámara. Esta es una cámara de una cevichería que ha proporcionado las imágenes y se ve con mayor claridad. Entonces, esto está en investigación. Ojalá pronto sepamos la verdad y no quede en archivado, porque generalmente estos casos quedan archivados. Bueno, entonces estamos hoy día. Queríamos conversar con el doctor Luciano López. Lamentablemente no nos va a poder acompañar. Suspendió la entrevista, la canceló por motivos familiares, pero tenemos también otro gran invitado. Ya está con nosotros Rosa María para el análisis de lo que ha pasado el día de ayer en el Congreso de la República y lo que pasará hoy día. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a nuestros oyentes en todo el país y en el mundo. Tenemos que empezar, como siempre, estornudando, creo, no, todavía, estornudando, no, haciendo las menciones correspondientes de las personas que nos ayudan a solventar los gastos de la radio. Y comenzamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. La maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464.
Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Y por supuesto, ustedes también nos pueden ayudar, siempre se los pedimos. Para contribuir al sostenimiento de la radio, lo único que tienen que hacer es capturar el QR que está en pantalla y hacer una donación a través de sus billeteras electrónicas, sea esta ya, Peplink, la que usen, y también a través de el PayPal para todos los que están fuera del Perú o quieren hacer una donación a través de una tarjeta de crédito. Este es un método seguro, universal, muy fácil, muy conocido. Lo único que tienen que hacer es entrar a la web de Radio Santa Rosa y nos pueden ayudar también. Así que muchas gracias a todos los que ya, como siempre cuenta Abel, lo vienen haciendo y algunos ya con alguna regularidad, así que estamos muy agradecidos para poder contribuir a la radio. Como ustedes saben, la radio es una asociación sin fines de lucro de propiedad de los dominicos. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación es nuestra red. Muy bien, y vamos a hablar de varias cosas, pero primero la vida, ¿no? Siempre decimos eso en el programa. Primero la vida, primero defender la vida. Anoche, en el programa de Jaime Chincha, se difundió las imágenes de la muerte del señor Víctor Santisteban, un hombre de 55 años que se encontraba protestando, natural de Yauyos, en la cuadra 9 de la avenida Bancay. Una cevichería, tenía su propia cámara, y da un ángulo que complementa aquellas imágenes que vimos de la Municipalidad de Lima. Y en esta se ve, aprecia con absoluta nitidez que dos policías se separan del grupo en el que estaban y que uno de ellos apunta directamente hacia un grupo de manifestantes que estaban parados casi contra la pared en, reitero, la cuadra 9 de la avenida Bancay. Y dispara su arma. Y esa arma que dispara es un arma de bombas lacrimógenas. Y la dispara directamente al cuerpo, contraviniendo todas las disposiciones de manual. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. Pero su acto causó la muerte de un ciudadano peruano que estaba protestando. No tenía un arma, no tenía una piedra, no tenía nada en las manos como para que el policía alegara que había en ese momento y frente a ese grupo de personas, que la mayoría tenían además cascos blancos, que eran socorristas, no podía alegar la policía que había una inminente y real amenaza a la vida del policía que disparó. No habíamos. Es un caso manifiesto de uso desproporcionado de la fuerza. La bomba lacrimógena cayó en la cabeza del ciudadano de 55 años, Víctor Santisteban, y cayó al piso. Y se ve claramente en las imágenes que cae al piso. Otro brigadista se tropieza primero con su cuerpo, se agacha, lo auxilian, los policías se retiran, y finalmente, ya eso se ve, ya imágenes posteriores a color, captadas por los medios de comunicación, es trasladado entre varios hacia, ¿no es cierto?, el hospital, donde a las 8:45 se confirma su muerte. Las imágenes son brutales y claras. Se disparó al cuerpo, prohibido. A una distancia muy corta, prohibido. El gas lacrimógeno es un arma no letal, justamente, que lo que hace es romper a un grupo de gente, consiguiendo que llore, que la molestia sea tan brutal que te agaches, porque el gas sube, ¿no? Te tienes que agachar y inmoviliza
a un grupo de personas. Pero el objetivo de la bomba lacrimógena no es matar. Ese no es el objetivo. Cualquier arma puede matar, hay que decirlo. Cualquier arma no letal está en la capacidad de matar. Una piedra, ¿no es cierto?, puede matar. Pero hay un manual de uso, hay un entrenamiento, una capacitación. Por eso los policías son profesionales, porque se les capacita para trabajar en estas circunstancias. Al cuerpo, a la cabeza. Habrá que ver con un peritaje la distancia. Parecen unos 3 metros, 4 tal vez. A 4 metros de distancia. Un arma que tiene una bomba lacrimógena que se dispara directamente al cuerpo de un grupo de personas que están pegadas contra una pared, que no tienen a dónde huir además. Pues tú quieres dispersar. Esos dos policías son fáciles de ubicar, además. ¿Por qué? Porque trabajan por cuadrantes. Su grupo está identificado. Y el que porta la pistola lanza bombas lacrimógenas está identificado dentro del grupo. O los que portan. Así que no es nada difícil identificar a la persona, si la Policía Nacional no lo protege, que disparó esa arma. A esta hora no tenemos ninguna novedad sobre la materia, ningún comunicado, ninguna felicitación, ¿no? Eso sí, felicitaciones hay un montón, pero ¿quién disparó? Es la familia del señor Santisteban, al que le decían Bimbo, y quien ha salido a marchar muchas veces a protestar, como hemos salido todos alguna vez en nuestra vida. ¿Quiere la verdad? Quiere que dejen de decir que otro manifestante le tiró una piedra, porque ese era el cuento que quería contarnos. Y el cuento no tiene ni pies ni cabeza. Cuando las órdenes están mal dadas, además, cuando no han sido claramente comprendidas, cuando no se le ha dado al suboficial la capacitación necesaria, pasan estas cosas. Por lo tanto, en la cadena de mando también hay responsabilidad. ¿Quién le dio órdenes de disparar fuera de reglamento a ese policía? Nadie. Solito se le ocurrió que podía disparar al cuerpo de las personas bombas lacrimógenas. Entonces vas avanzando y vas subiendo la cadena de mando. Y si la orden fue, ustedes impiden cualquier movilización en el centro de Lima a cualquier costo, más arriba, bueno, ahí tenemos las responsabilidades. Porque está sucediendo algo muy curioso con las marchas en Lima, hay que decirlo. No permiten que las personas se concentren, ni el derecho a reunirse pacíficamente sin armas. No permiten concentración de personas. Y eso es una violación manifiesta del derecho a reunión. Y esto viene pasando días de días de días. Ayer había una movilización muy grande de Huaycán hacia el centro de Lima. 2 días antes, el viernes pasado, desde Villa María del Triunfo. Antes, desde Los Olivos, Comas, Cono Norte. Efectivamente, es una multitud que se va organizando por zonas porque no puede manejar las 3 zonas a la vez. Evidentemente, para la policía sería una pesadilla. Pero una vez que entran al cercado de Lima, no permiten que estén en un solo lugar. Los dispersan y no pueden estar en la Plaza 2 de Mayo, no pueden estar en la Plaza San Martín, no pueden estar en el paseo, ¿no es cierto?, de los héroes navales, no pueden hacer nada. Simplemente pase, 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 si no te agarro cachiporrazos. A gente que no estaba haciendo nada. ¿Qué hacía esa gente a la cual se le dispara? Estar físicamente en la avenida Bancaria. Ese era su delito, estar. Ser y estar, ese es el delito. Y por eso te reprimen. No tiene ningún sentido. Por esto se va a responder. Tarde o temprano se va a responder. 25 años después, pero se va a responder. De eso tienen que estar seguros los puleños, tienen que estar seguros los ayacuchanos. La lista de identificación de las víctimas está clara. La Defensoría del Pueblo está haciendo un gran trabajo. Están ahí.
47 fallecidos por directa represión del Estado y 11 ya, perdón, por acciones derivadas de los bloqueos. Pero por directa represión del Estado, 47. Y eso constituye un patrón. No son los hechos de Andahuaylas, los primeros. No. Después fue hechos de Ayacucho. Según la presidenta, en declaraciones la semana pasada, que serán utilizadas en un proceso, de eso no tengo duda, los ayacuchanos vivieron en una avalancha de personas, de 5.000 personas tratando de entrar al aeropuerto. Los puneños se mataron entre ellos con unas balas artesanales llamadas dundú. Hasta ahora no pide perdón por la barbaridad que dijo. Todo esto va a ser procesado, tarde o temprano. Y ustedes me dirán, no, eso se tapa. Sí, a veces sí. Y a veces, años después, Alberto Fujimori está preso, ¿no es cierto?, por el niño, su padre y todos sus amigos que estaban celebrando una pollada en Barrios Altos. O está preso por entrar a una universidad, secuestrar a 9 alumnos y a su profesor y matarlos a todos. Cualquier presidente del Perú debería saber que eso no se hace. Eso no se hace. Si no, terminas preso. ¿Puedes reprimir la violencia vandálica? No solamente puedes, estás en la obligación de reprimirla con las herramientas que te da la ley y la Constitución, que te da muy buenas herramientas para hacerlo. Con inteligencia, con persuasión, con trabajo comunitario, obtienes resultados duraderos. Metiendo bala, todo empeora. Todo empeora. Ayer se liberó Barrio Chino, el famoso Barrio Chino, que tiene una población muy grande. No toda está de acuerdo con la paralización, pero la mayoría estaba de acuerdo con la paralización. Y ya han cerrado la carretera 11 o 12 días, con algunas treguas, pero ha sido dificilísimo para los iqueños. Además, porque en otros puntos también se cerró la carretera, no solo en Barrio Chino. Ayer se liberó la carretera. Un trabajo conjunto de policía, ejército y la comunidad. Porque ayer ya la mayoría de la comunidad quería abrir, porque quieren trabajar. Entonces se trabajó con inteligencia al desgaste, porque las protestas se desgastan. Y finalmente el ejército apoyó la liberación de la vía. Ahí está ahorita la Panamericana Sur. Ahora sí, la carretera Panamericana Norte y Sur está libre. Madre de Dios. Sí aislado. Puerto Maldonado sí aislado. Tanto por Mazuco, hacia el Cusco, digamos, como toda la línea interoceánica que va hacia Brasil. No hay por dónde entrar, y como nos explicó César González, nuestro director en Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado tiene una entrada y una salida. Nada más. La interoceánica que la cruza. Punto. Aeropuerto y un río que no es navegable. Eso es todo. ¿De dónde se va a proveer? Puno, completamente cerrado también. Cusco, completamente cerrado. Machu Picchu cerrado sin fecha de reapertura. Entonces, pues, las cosas no están bien. ¿Qué más podemos decir? Que el Congreso tiene un rol en esto que es muy importante. Pero lamentablemente, como hemos visto en estos días, el rol del Congreso nunca está a la altura, ¿no? Ayer se puso al voto la reconsideración para volver a discutir en qué fecha vamos a elecciones adelantadas. Se aprobó la reconsideración primero con 65 votos y se necesitaban 66. Y el presidente tuvo que votar, cosa que normalmente no hace,
para salvar la votación y llegar a 66 votos. Así de precario. Si no llegaban a los 66 votos, se guardaba todo. Y tenían, obviamente, que volver a presentar otro proyecto ayer, dispensándolo del trámite de comisiones. El proyecto de texto sustitutorio que se votó el viernes y no se aprobó, solo obtuvo 45 votos, fue sometido ayer a una extensa negociación. El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando García, pidió cuarto intermedio, seguimos en el cuarto intermedio, porque el Congreso anoche no se reunió, para negociar el texto, a ver si se logra un consenso. A esta hora no hay humo blanco, el Congreso está convocado para las 11 de la mañana. Y hay que ver las soluciones creativas que han circulado ahí en redes sociales que provienen de estas negociaciones. Dios mío. Peor es el remedio que la enfermedad, de verdad. ¿Qué cambiaría todo? Vamos a empezar por ahí. Si esperan un segundo, por favor. Ya está. Teníamos un problema técnico acá, pues ya está resuelto. Muy bien, nos íbamos a quedar sin electricidad en cualquier momento. Muy bien. ¿Qué es lo que pasaría si la señora Dina Boluarte renuncia? ¿Ok? Primera hipótesis. Y el Congreso no hubiera llegado a ningún acuerdo. Estaríamos con la misma Constitución, exactamente con la misma Constitución. Entonces nos tenemos que ir al artículo 115 de la Constitución. Leer la Constitución en estos tiempos es muy útil. ¿Qué dice el 115 y que ha organizado un laberinto en redes sociales? Por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Plural. Convoca de inmediato a elecciones. No a la elección del presidente. A elecciones plural. Ustedes dirán, pero qué exquisita, ¿por qué tiene que remarcar esto? Porque, por ejemplo, el señor Montoya lee en este artículo que la única elección es la del presidente de la República. No la de él, no, la del presidente de la República. Según el señor Montoya. Porque este artículo se refiere a, ¿no es cierto? ¿A qué? A la sucesión presidencial. Pero el título es de la formación y promulgación de las leyes, ¿ah? Y luego sigue, perdón, el título es efectivamente Poder Ejecutivo. Pero si el presidente del Congreso asume, ¿no es cierto? Si el presidente del Congreso asume, es porque se tiene que mantener un equilibrio entre poder ejecutivo y poder legislativo. Nuestro sistema democrático está basado en un principio que es fundamental, que se llama separación de poderes y contrapesos. Ningún poder está por encima del otro porque se balancean. La división del poder nos garantiza que no tenemos una dictadura. ¿Cómo se les ocurrió, ¿no es cierto?, hace 200 años, para salir de regímenes monárquicos a los asambleístas de entonces, en los Estados Unidos y en Europa? ¿Cómo se les ocurrió, ¿no es cierto?, organizar el poder para no tener monarcas absolutos? Dividiéndolo. Pero en esa división siempre hay un contrapeso. Si no hay un contrapeso, entonces no tienes una dictadura, tienes 3 dictaduras. En nuestro esquema jurídico, el momento en que se elige al presidente y al Congreso es un momento que ocurre junto. Y la teoría es que el Congreso es el contrapeso del Ejecutivo.
y a su vez el Ejecutivo es el contrapeso del Congreso. Pero para que ello ocurra, quien es elegido presidente en un sistema además con partidos políticos precarios, tiene que ser capaz de tener una bancada o construir una bancada mediante alianzas. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Entonces, el momento político en el que ese presidente es elegido tiene que ser cercano, no tiene que ser el mismo día, pero tiene que ser cercano a la elección de ese presidente porque el momento político le tiene que permitir construir una bancada. Porque si no, ese presidente no tendría bancada. ¿Cuánto dura un presidente que no tiene bancada en el Perú? El récord creo que lo tiene Vizcarra con 6 meses. Eso es lo que dura. Un presidente sin bancada, se lo vuelan, lo vacan, aducen incapacidad moral permanente, aunque tampoco se pueda usar de esa forma la institución. Por lo tanto, el presidente tiene que tener bancada. ¿Ok? Es absurdo decir que en el 115 solo se elige al presidente. Porque, por ejemplo, el APRA ya tiene inscripción. ¿Ok? Mañana vamos a elecciones solo presidenciales. El APRA gana. ¿Ya? Ejemplo. ¿Y cuál es su bancada? Si los otros se quedan hasta el 2026. Ah, no, no tiene bancada. Así, y los contrapesos, y los pesos y contrapesos, ¿dónde están? No, no tiene bancada. O sea, nos sometemos a la dictadura del Parlamento. Eso es lo que pretende el señor Montoya y sus amigos. El segundo argumento para decir que esto es absurdo es el siguiente. Según el Congreso, el presidente que sea elegido es elegido por 5 años, pero ellos se quedan hasta el 2026, ¿ya? Entonces va a tener un presidente hasta el 2028 y un Congreso hasta el 2026. ¿Ah? No, no, no. Entonces el presidente solo va a ser hasta el 2026. ¿Y dónde dice acá en la Constitución que el mandato presidencial dura 3 años? El mandato presidencial de un presidente sin bancada dura 3 años. Ya, se volvieron locos todos. No se pongan creativos, ¿ya? La Constitución es bien clara. Se convoca elecciones en plural. Llega un nuevo presidente con su plancha y llega al poder un nuevo parlamento. ¿Por qué? Porque se concibe que el parlamento está formado sobre la base de un sistema de partidos, no de individuos, sino de partidos. Y lo que importa es que el partido mantenga su cuota de poder, no que los individuos fulano y tal cobre para pagar la hipoteca. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La Constitución no está basada en las aspiraciones individuales, sino en las aspiraciones colectivas de partidos que llegan al poder. Pero claro, con una crisis de partidos, ahí tienes el resultado. Es imposible que se pongan de acuerdo. Reitero, si Dina Boluarte renuncia, se convoca a elecciones generales. Argumento de Luciano López, que no ha querido venir, lamentablemente tenía un problema familiar, ya lo tendremos que discutir otro día. El argumento es que la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que presidió Fernando Tuesta, presentó un proyecto de ley para precisar ese artículo. Perfecto. Para precisarlo, pues, a mayor abundamiento, como se dice. Ah, entonces hay una duda. Claro, hay una duda en la cabeza de los que se quieren quedar. Es penoso esto. Y hay un montón de doctores Truquini que van a salir a contarles el cuento de que solo se elige plancha presidencial. Ya lo habíamos escuchado en la boca de María del Carmen Alba, en esa famosa llamada, ¿no es cierto?, que se filtra y todos escuchamos. Esto es absurdo. ¿Cómo se va a elegir solo la plancha presidencial si ese presidente necesita bancada? Chiquita, grande, mediana, cualquier tamaño. No, no tiene bancada. No tiene bancada, punto. Ah,
¿Qué? ¿Se volvieron locos todos? ¿Cómo no tenemos acá? Ah, no. Y el presidente se elige por 5 años y nosotros quedamos 3. Ya, y los otros dos, del 26 al 28, ah, no, es otra elección, que también por 5 años, con un presidente que dura 3. Entonces, las elecciones presidenciales y parlamentarias no coinciden nunca. ¡Wow! ¿Qué tal la innovación, eh? ¡Qué modernos! No, pues, un poquito de seriedad. Si renuncia a Dina Boluarte, vamos a elecciones generales, que se convocan de inmediato, y sobre la cual efectivamente hay que arreglar algunos temas. Por ejemplo, el artículo 116. El presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo ante el Congreso el 28 de julio del año en que se realiza la elección. Ya no podría ser este año. Porque ya estamos mañana en febrero. No dan los 270 días que se necesitan para el proceso. ¿Se dan cuenta? Ese artículo sí hay que modificarlo. Si es que, ¿no es cierto?, no nos vamos hasta julio del próximo año, que es lo que quería un grupo, como Avanza País, por ejemplo, que ayer votó a favor de la reconsideración, pero no quiere. No quiere. Renovación ha dicho que de ninguna manera. O sea, el señor Montoya y el señor Cueto, el bien común no les interesa. Ellos dicen, esta constitución dice que mi mandato es irrenunciable. Por lo tanto, yo hasta el 2026. Señor, ya en el año 2000 tuvimos el mismo problema. Y sí, para muchos puede ser un sacrificio, pero uno no entra al Estado para servirse. Y los marinos lo saben muy bien. Entra para servir. Y no están siendo útiles, no están sirviendo a ningún interés más que al propio. Es penoso lo que estamos viendo. Penoso. Y no les digo a la izquierda. La señora Luque, su secretaria, mandó un largo texto por el programa que siguió, pero también lo hago a casa, diciendo que el grupo de 4 que ella representa sí presentó un proyecto de ley, y así quieren el adelanto de elecciones para el 2023. Muy bien. El resto de la izquierda se opone, pues. Tampoco se quieren ir. Entonces, están entre la interpretación disparatada del artículo 115, entre negociar proyectos que son un disparate completo, cuando lo único que tienen que discutir es la fecha para irse. Yo reitero lo que digo, a estas alturas, más limpio, más fácil, sin ninguna reforma constitucional, es que Dina Boluarte renuncie. Al final va a terminar haciendo. Si el Congreso no se pone de acuerdo, esa es la única carta que hay, no hay otra. Y la izquierda le da su trofeo pues a la gente que está protestando y todo el país se calma temporalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que vayamos a un proceso electoral. Hay buenas noticias en esa materia. Ayer se inscribió el APRA y ya van 4 partidos con inscripción que no están representados en este Congreso. Digamos, para que ustedes tengan otras opciones. Está el Frente de la Esperanza de Fernando Olivera, está el partido PPP, está el partido PRIN, Partido Regional de Integración Nacional, y está el APRA. En carrera muy cerca están el FREPAP y Libertad Popular, de Pedro Cateriano y Rafael Belaúnde, que ya tienen toda la militancia revisada, están absolutamente en camino. Ahí van 6 partidos que no tienen representación en este Congreso. Esperemos que lleguen unos 3 más, 4 más. Ya ustedes tendrán, ¿no es cierto?, 8 partidos para escoger fuera de los 10 que están en el Congreso. Y esa es una elección bastante competitiva. Y vamos a hablar de eso también, porque hay otro partido que está en carrera, que es el partido de Antauro Humala, el partido se llama Antauro, pero en realidad es Alianza Nacional, Le han puesto a cada letra del nombre de Antauro algo, ¿no? Trabajadores, obreros, en fin, universitarios. Ya. Muy bien. Probablemente llegue, si es que, como él dice, tiene miles de reservistas en todo el país, todos tienen DNI, si se afilian, cumplen los requisitos, bueno, entrarán. ¿Hasta cuándo se puede hacer eso? En el cronograma Tuesta, propuesto ya
por la señora presidenta y también por Hernando Guerra García, hasta junio se puede inscribir partidos políticos. Tienen 5 meses. Pueden hacerlo los que están en carrera, que son 15, ahora son 14 ya. Sí, no todos, pero yo les digo, si a los 4 que están se les unen 4 más, 5 más, ya tenemos 10 partidos políticos, que no son los 10 que están hoy día en el Congreso, para que ustedes puedan escoger. Ojo, los 10 que están en el Congreso, por supuesto, que van a participar. Pero digamos que el pueblo quiere otros. Bueno, pueden haber otros perfectamente. A ver, creo que tenemos que hacer una pausa porque vamos a conversar con Virgilio Acuña. Así es, Rosa María, el ingeniero Virgilio Acuña ya nos está esperando, le agradecemos bastante. Vamos a la pausa, pero recordarles y agradecer a todos los que entran a la página web, en la sección donaciones, entran al PayPal y nos dejan su donativo. Muchísimas gracias. Pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el ingeniero Virgilio Acuña. Adelante, Rosa María. Así es, en estos tiempos complicados y difíciles, voy llamado hoy al señor Virgilio Acuña, que también tiene una iniciativa política que se ha alejado de otra iniciativa política en estos últimos días, que estuvo presente en el gobierno de Castillo en las últimas semanas. Así que es un testigo de varios acontecimientos de los cuales vamos a conversar. Señora Acuña, empecemos primero por su última carta a la opinión pública, explicando que no mantiene relación política ni amistad con Antauro Humala. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, este último episodio político en el que se ha visto inmerso. Buenos días, Rosa María, y buenos días con todos los que nos escuchan. Bueno, ya en el comunicado está precisado los motivos de mi entendimiento con Antauro y los motivos también del alejamiento de un proceso político que hemos trabajado juntos casi 2 o 3 años. Lo digo desde el principio, hemos coincidido en algunas propuestas, hemos coincidido en algunas ideas, pero luego a medida que pasa el tiempo y cuando él ya está libre, entonces ya no coincidimos en muchas de las cosas. Así que esa es la razón por lo que de hace meses yo, más que coordinar con Antauro, estoy coordinando con muchos dirigentes de movimientos regionales, porque tenemos una asociación de movimientos regionales, y con ellos estamos tratando de organizar un gran movimiento nacional que pueda cambiar la administración de nuestro país. Todos somos conscientes de cómo vive nuestro país, conscientes de la crisis, conscientes de lo social, lo político, pero lo importante son los planteamientos, porque de nada sirve repetir los problemas si no tenemos planteamientos claros. Entonces, yo estoy muy abocado en la construcción de un gran movimiento nacional que permita, que proponga una nueva administración de nuestro país. Pero detengámonos un poquito en Antauro, porque Antauro siempre dijo cosas un poquito locas, ¿no? Por decir de alguna manera, iba a fusilar a su hermano, a otros presidentes, la pena de muerte. Y ahí usted no le preocupaba demasiado. O sea, ¿usted también fusilaría a Ollanta? No, es un tema, por ejemplo, que en su momento yo lo hablé con él y lo he dicho públicamente varias veces, que una de las formas de luchar contra la corrupción sería la pena de muerte. Lo he dicho varias veces, pero a medida que pasa el tiempo yo he cambiado y ahora creo que hay otras formas de cambiar la corrupción. Hay que derrotar a la corrupción, pero no necesariamente con la pena de muerte. Desde que hablé con Antauro hasta ahora ha habido mucho cambio. Yo particularmente, yo ya no creo en la pena de muerte, no creo que hay que fusilar a la gente, pero sí estoy convencido de que tenemos que luchar contra la corrupción. El país tiene 2 grandes problemas, Rosa María: la corrupción y el centralismo para tomar las decisiones. Y esos son los 2 temas que tenemos que enfrentarlo,
y el enfrentamiento a estos problemas no son con la pena de muerte. He coincidido con Antauro en otros temas, por ejemplo, el cambio de la Constitución, también lo he defendido muchas veces, pero creo que hoy no es momento de hablar de una nueva Constitución. Yo creo que sí es necesario refundar nuestro Estado, refundar nuestra República, pero tampoco es el momento de hablar sobre el cambio de Constitución porque el país tiene circunstancias muy críticas en este momento. ¿Cómo terminó de viceministro en el gobierno de Acuña? ¿Qué pasó? De Acuña, perdón, no, en el gobierno de Castillo. De Pedro Castillo. Bueno, todos saben que yo soy amigo del expresidente Castillo, he conversado muchas veces, el Perú es testigo de unas visitas y él siempre me pidió colaborar con él, colaborar en algunas cosas y por supuesto que yo soy un ingeniero, conozco el país, tengo 45 años de ingeniero, por supuesto que el lugar donde más podría ayudar era en el Ministerio de Transporte. He estado cerca de 2 meses, pero la verdad que ha sido impresionante mi aprendizaje. El aprendizaje que he tenido es extraordinario porque en 40 años uno ve las cosas de fuera, pero estando dentro del ministerio uno aprende muchísimo. Por ejemplo, para continuar con el tema del centralismo, el Ministerio de Transportes tiene oficinas descentralizadas, Provía Nacional y Provía centralizados en todas las regiones. Cuando estoy en Iquitos y converso con el administrador, me dice don Virgilio, si se rompe la chapa de la puerta de la oficina del ministerio en Iquitos, hay que pedir a Lima. En Lima compran la chapa, lo mandan por tierra, lo mandan por río y llega la chapa a Iquitos. Si la chapa en Lima cuesta 40 soles, el flete cuesta 80. Ese es el gran problema que tiene el país, la centralización. Los administradores de Provías centralizado y Provías nacional que tiene oficinas en cada región y que se encarga de los pequeños caminos, los puentes, pero los administradores están acá en Lima. ¿Cómo Pero señora administras? Acuña, a ver, vamos por partes. Para tomar ese ejemplo, con todo lo que han robado a través de las provías de las dos, ¿usted cree que valga la pena descentralizar la corrupción? Esa es una fuente de corrupción en el gobierno de Castillo. O sea, Heiner Alvarado, al final, donde usted fue viceministro, Juan Silva primero, su secretario que se quedó. Es decir, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha sido el gran botín del gobierno de Castillo y usted quiere descentralizar la corrupción. Rosa María, yo creo que hay que ser más justos. La corrupción no está solo en el presidente Castillo. Recuerde antes cuántos ministros pero los tienen pecados de los procesados. otros. No, ya, no, okay. no puede. Pero no, usted pero no ha no es que sido señala... viceministro de los demás gobiernos. No ha sido viceministro en ese. pero Los pecados de los lo que otros no pasa lo es hacen santo. Rosa María, yo hablo de corrupción en general y debemos ser justos cuando la corrupción está en el Ministerio de Transporte, no solo en el gobierno de Castillo, tiene viceministro, ministro, tiene altos funcionarios y presidentes que están en proceso de ir a la cárcel por la corrupción. Y no solo en transporte, sino en todos los podemos ser un poquito corruptos también, porque nos toca a Yo nosotros. no he dicho eso. Yo he dicho desde el principio que una de las razones que yo coincido con Antauro es la lucha frontal contra la corrupción. Y desgraciadamente es un tema que ningún gobierno lo puede resolver. Entonces, el ¿qué tema lo de va la a resolver? no podemos... Si le das contratos, ¿no es cierto?, de favor a tus amigos empresarios, a tus amigos alcaldes, que es la acusación Puente Tarata, es eso. La acusación de Samir Villaverde, Carlín López, Heiner Alvarado, Juan Silva, todos esos nombres, todo ese elenco es adjudicación de obra pública de manera ilícita. Pero obviamente el alcalde de Aguía, que está preso, la sobrina, la cuñija, todo ese desfile de gente, este gobierno de Castillo es el que va a llevar a Castillo a la prisión por corrupción. Está ahora preso por rebelión, lo va a terminar preso por corrupción. Rosa María, yo no estoy defendiendo los actos de corrupción de Castillo, si son responsables que vayan presos. Pero lo que te pido es que sea más justa y que señales a todos los gobiernos que han utilizado el Ministerio de Transporte, pero usted, el de vivienda, ¿cómo se mete de viceministro 2 meses? Cuando ya Juan Silva estaba prófugo de ese ministerio. Cuando Heiner Alvarado lo pasan a Transportes porque viene de vivienda donde ha tenido una conducta
manifiestamente ilícita con decretos supremos de adjudicación de obra que están ahorita sobre la mesa por la forma en la que fue adjudicada obra pública a alcaldes y amigos contratistas de los operadores. Salatiel Marrufo ya confesó todo. Y usted estaba ahí. ¿Por qué? Usted no tenía nada que ver con eso. Perdón un ratito, Rosa María. Yo he llegado después que ha pasado esa época. Y yo, porque quede bien claro, yo no he llegado a robar, ni he llegado a poner siquiera un empleado en el Ministerio de Transporte. O sea, que quede bien claro, lo que hicieron aquellos funcionarios o lo que puedan hacer ahora no es mi responsabilidad. Yo estuve ahí porque creo que desde el Ministerio de Transportes puedo ayudar a resolver muchísimos problemas de los pueblos de Perú. Y no me mezcle con la gente que ha robado y no me mezcle con la gente que es corrupta. Pero usted se mezcló, o sea, pues, ¿por qué aceptó? Yo puedo conversar contigo y lo que tú hagas es absolutamente diferente a mi personalidad. O sea, que quede bien claro que si yo estuve 2 meses, no he ido para robar y he ido para ayudar y a resolver los problemas que desgraciadamente el Ministerio de Transporte no resuelven porque no ponen especialistas. Va del Ministro de Transportes un maestro, va del Ministro de Transportes un militar, va del Ministro de Transportes un economista, va del Ministro de Transportes un abogado, y ellos nunca van a resolver los problemas del Ministerio de Transportes. Y por eso es que el Perú tiene una desintegración total, totalmente desintegrado, y no se atienden pequeños caminos, pequeños puentes, pequeñas carreteras que tanto necesitan nuestras regiones. Pero para volver al tema de la descentralización y el ejemplo que te he puesto en Loreto, hay escuelas, hay postas médicas, hay centros médicos de diferentes regiones que esperan 4 o 6 años para ser atendidos en Lima. O más. Entonces, o tienen un hospital cerrado porque está en proceso de arbitraje, porque se contrató mal. Entonces, la actividad mía es coordinar con el movimiento regional porque estamos promoviendo combatir 2 grandes males que tiene el Perú: la corrupción y la descentralización. Y nuestra propuesta es ir apuntando a una organización federal. Eso he leído en su comunicado. Que nuestro país tenga una federal, no hay otra manera, porque nuestro país es muy diverso. ¿Qué entiende usted? Porque eso es siempre importante aclararlo. ¿Qué entiende usted por un Estado federal? Ya. Yo voy a explicarte, pero primero quiero decirte por qué razones vamos a un Estado federal. Tú que eres una mujer que ha leído, recordarás, y todos se acordarán de José Ortega y Gasset, el gran escritor y filósofo español. En 1921 escribió el libro La España invertebrada. Esa España invertebrada que significaba el análisis de la desintegración total social, económica, política de España en 1921. Y era justamente por los problemas que tiene ahora el Perú, una desintegración social, histórica. ¿Usted sabe cuál fue la solución que los españoles encontraron para ese problema? Sí, ahora está en la Constitución, que está en la Constitución de 1978. Ahora son autonomías. Ahora son autonomías. Cada región tiene su propia autonomía. Pero esas autonomías corresponden, le voy a explicar, señor Acuña, de repente esta cosa constitucional usted no la conoce, pero se le voy a dar un datito. Esa idea de las autonomías es la que se recoge en el esquema de regionalización en la Constitución de 1979. ¿Por qué? Porque algunos constituyentes, como por ejemplo Javier Valle Riestra, habían vivido todo el proceso constituyente español muy de cerca. Habían vivido en España, habían estado exiliados. Entonces regresan al Perú con todas estas ideas de regionalización, pero no federalización. Son 2 instituciones muy distintas. Por eso le pregunto a usted, ¿qué entiende por autonomía? ¿O qué entiende por federalización? La federalización que nosotros proponemos es que se mantenga primero la unidad nacional y que no nos vayan a tildar de separatista, porque es el riesgo que tenemos, que te señale como separatistas, y que es lo que pasó en España. Primero es mantener la unidad, y luego es compartir el poder, que el poder central en el presidente de la República se dedique a los grandes temas de la nación y que los poderes que están más cerca de la población, por ejemplo, el transporte, la vivienda, la educación, la salud, la agricultura, lo vea cada región, porque cada región es muy distinta. La educación en Loreto no puede ser igual que... Eso, señora Acuña, ya lo tenemos en la Constitución.
No existe, no existe. Por eso que decía al principio que para comprar una chapa en la puerta de Loreto No, tiene que pedir al Ministerio de ese es un Transporte. problema de gestión Y administrativa. y a los alumnos para que vayan al colegio le dicen, a los de Miraflores y a los de Juliaca le dicen vas 8:30 de la mañana, cuando Ya, son vamos a ver, culturas te voy a diferentes, explicar son algunos culturas, datitos para historias. que usted sepa, y el público, porque siempre podemos aprender algo nuevo, qué cosa es un Por Estado eso es, federal. Vamos por a eso es explicar, a pensar, para pensar más. para pensar más. A ver, un Estado federal es la unidad de varios estados. Un Estado federal parte del principio de que usted une estados. El Estado de California, ¿no es cierto?, se une al Estado de Florida, aunque no tengan continuidad física, y forman parte de una unión de estados, los Estados Unidos de Norteamérica, los Estados Unidos de México, Brasil es federal también, Argentina es federal. Pero en Estados Unidos se aprecia con mayor claridad y también lo veremos en Europa, sobre todo en Italia y en Alemania. Pero en Estados Unidos, ¿ok? California es un estado. Y como es un estado, tiene constitución. Tiene constitución, tiene parlamento, gobernador, que es el presidente del estado, ¿no es cierto? Y sistema de justicia. Absolutamente autónomos, como un estado completo y con un presupuesto público completo. Los tributos que se pagan de impuesto a las ventas en el estado de California se quedan en el estado de California. Los tributos federales, por impuesto a la renta, se pagan al estado federal. La mayoría de la jurisdicción es local siempre, pero hay una jurisdicción federal y hay una constitución federal. Entonces, lo que usted propone es que tengamos ICA, constitución de ICA, parlamento de ICA, con Senado, dos cámaras o una cámara, lo que fuera necesario, y, por supuesto, un sistema de justicia diferente al federal. Y eso, para el Perú, es un disparate, señora Acuña, no tiene ni pies ni cabeza. Perdona, Rosa María. Ninguna propuesta política o ninguna idea de una persona puede llamarse como disparate. Así, yo No. soy respetuoso Yo de las conozco un opiniones. montón, ¿eh? Pero las opiniones no puedes llamarle disparate. Pero bueno, hagamos un paréntesis. Voy a darte datos. El problema de nuestro país, la gran extensión territorial, y voy a darte 5 datos para que nuestra población lo entere por qué propongo federal. Por ejemplo, Loreto, que tiene 386.000 kilómetros cuadrados, es más grande que el Ecuador, que tiene 285.000 kilómetros. No es cierto, es más grande que Alemania, es más grande, es del tamaño de Japón, solo Loreto, y más grande que muchos países. Madre de Dios tiene 85.000 metros cuadrados y es más grande que Panamá, es más grande que Costa Rica, que son países bellos. Ica, que tiene 22.000 kilómetros cuadrados, es más grande que Israel. Israel es una potencia tecnológica. Entonces, nuestro país siendo tan grande, no podemos administrar desde Lima tomando todas las decisiones. Es que no se administra Cusco es Lima. más grande, Señor, Cusco es más grande que Suiza. Pero déjeme explicar la razón. El tamaño no importa. Claro que el tamaño no importa. Ya. Ahora, señora Acuña, le vuelvo a explicar. Pero déjeme terminar, no me ha dejado terminar la idea. O sea, yo no propongo que cada región tenga un senado y tenga un es así el federal. Un congreso. El es así. Mira, Suiza es un estado federal, Alemania es federal y son más pequeños. Canadá es federal. Entonces, en el federalismo, lo importante es que cada estado es un estado y por lo tanto tiene constitución. No nos podemos acordar nunca que usted quiere tener 24. Cada región tiene su propio consejo regional. Cada región tiene su propia administración. Ahí viene, a ver. ¿Por qué no darle poderes a ellos? ¿Por qué no darle por ellos? Mira, te pongo un ejemplo también muy concreto. En el Perú. Derecho administrativo 1. Vamos a estudiar. A ver, un segundito, señora Acuña. Le explico rapidito. Usted tiene en las formas de Estado y las formas de gobierno varias opciones. Pero usted puede tener un Estado unitario desconcentrado, un Estado unitario descentralizado, puede tener un Estado unitario regionalizado.
Hay varias opciones de unitario. Y puede tener un Estado federal, con varias opciones también. En estas cajitas usted se mueve. El Perú, en 1979, decidió tener un Estado unitario, descentralizado, por la vía de Ese la es el tema. ¿Perdón? Por la vía Ese de es la el tema. regionalización. Exactamente. ¿Ok? 1979. ¿Eso qué implicaba? Desarrollar muchísimos proyectos. El primer gobierno de Alan García lo hizo en la Ley de Base de Regionalización y comenzaron a generarse una serie de entidades administrativas, a lo que voy es, no tienes una constitución distinta, pero la autonomía administrativa sí la tienes. El problema es que el diseño estuvo tan mal, acuérdense ustedes que se crearon asambleas en donde se peleaban dónde iba a ser la capital, porque eran regiones más grandes que un solo departamento, en fin. El proyecto fracasa. En la Constitución del 93 se retoma, pero al principio de la Constitución del 93 ni siquiera incluyeron el capítulo de descentralización. Esa es una de las primeras grandes enmiendas que se hacen en el periodo 2001-2005. Cuando se hace la gran enmienda para descentralización en el periodo 2001-2005, se hacen las primeras leyes y se transfieren todas las autonomías posibles. Por ejemplo, en transportes, todo tránsito está descentralizado. Hay una dirección regional de transporte, hay una dirección regional de educación, hay una dirección regional agraria. ¿Qué ven esas direcciones? Todo lo que es gasto corriente. Todo lo que es gasto corriente, toda la planilla va para ellos. Pero el gobierno central mantiene algunas formas de administración nacional. Por ejemplo, Provías. ¿Por qué? Porque quiere priorizar una sola caja en el reparto de dinero para infraestructura pública. ¿Ok? Esa es la idea. Y eso, lo único que tiene, los ejemplos que usted plantea, son problemas de gestión. ¿Qué es lo que tiene que decir la Dirección Regional de Transportes de Loreto? Decirle al señor ministro o al viceministro correspondiente, mira, acá necesitamos autonomía administrativa para la administración de provías nacionales y nosotros le podemos dar soporte. Eso es todo. Usted no necesita El para problema eso está... un Estado federal. Mira, dos cosas, Rosa María. Primero, que tenemos que profundizar esas ideas que vinieron de la Constitución del 79, en la época de Alan García, en la época de Toledo. Ahí ha quedado en la mitad la descentralización. Si hubiéramos tenido una idea más clara, hubiéramos profundizado la descentralización y seguramente nuestro país estuviera en otra condición. Nos atacó la Por corrupción. Eso que nosotros, la corrupción es brutal. Brutal en el esquema de descentralización. Pero está bien, pero la corrupción hay que señalarla todo. Entonces, primero el tema de que ha quedado en camino la federalización, porque si hubiéramos terminado la descentralización, en la práctica tuvimos un país federal. Y segundo, el tema de la normatividad, el problema es la normatividad. Cuando el Ministerio de Transportes habla del mantenimiento de caminos, se refieren a derrumbes, se refieren a huaicos, se refieren a cualquier tema que esté en la sierra, pero no mencionan para nada los problemas que hay en los ríos de la selva. ¿O acaso tú has visto una normatividad? ¿Qué tiene que ver eso con la Constitución de Loreto? Tiene que ver porque somos diversos. Porque somos diversos. Somos diversos con Constitución o sin Constitución. No. Entonces hay que darle a cada región su autonomía para que se administre. Loreto tiene que administrarse por lo... No existe. Por eso nuestro planteamiento. Mira cómo está Puerto Maldonado. ¿Cómo está Puerto Maldonado ahora, que es más grande que Panamá? Está aislado porque reclaman la presencia del Estado. Y muchos de los pueblos de las fronteras dicen mejor que el Estado no llegue porque no se acuerda. Rosa María. Señor Acuña, explíqueme cómo el esquema federal es mejor que el esquema descentralizado. A ver, explíqueme. El esquema federal va a permitir en nuestro país que cada región primero participe de sus recursos. Por ejemplo, Apurímac. En Apurímac están las bambas, ¿cierto? ¿Cuántos miles de millones de minerales sale de las bambas? ¿Y acaso Apurímac se beneficia de esos recursos? Sí, el 50% del impuesto a la renta va para Apurímac. Claro que sí, se llama canon. El aeropuerto de Andahuaylas, está en Apurímac, y ese aeropuerto tiene 5 años paralizado. ¿Por qué? Porque simplemente Corpac no le da la gana, de Corpac.
No de Andahuayla, sino de Corpa. Por mala gestión de Corpac. Claro, una empresa pública. Pero ese es centralismo, pues, es centralismo. No Entonces, es, ¿a usted el cree que beneficio... una empresa pública de Apurímac lo va a hacer mucho mejor? No, no estoy diciendo que una empresa pública, cada región puede, yo creo en la No le gusta empresa, Corpa. creo en el capital. No, es que no me diga que yo he dicho eso, porque no lo digo. No ha dicho Lo digo eso. que el aeropuerto de Andahuayla está paralizado 5 años, siendo Apurímac la región que más recursos genera ahora el país. Entonces, ¿De quién es el cuando problema? tengas Del cuando, gobernador. Del gobernador. El gobernador tiene dirección regional de transportes, tiene dirección regional de salud, dirección regional de educación, dirección regional de cultura, tiene el mismo esquema. Lo único que no tiene es policía, defensa y relaciones exteriores. Todo lo demás tiene el mismo esquema que el gobierno central y la misma asignación para gasto corriente que deriva del canon y sobrecanon que tiene además para obra pública. Es un problema de gestión, mira, no es un problema de organización no, de la es un ley. problema de centralización. Todos los gobiernos tienen direcciones regionales de agricultura, de minería, de transporte, pero la Todo. normatividad la aplican acá. Y yo he estado en el Estado 2 meses. Revise Y la yo he estado norma. Hay y funciones, a cuando ver, le hablas a un funcionario, cuando le hablas a un funcionario del Ministerio de Transporte, te dicen, las normas son transversales. Oye, ¿qué transversales? Sin Loreto, el transporte por ríos. Sin Loreto, el transporte son con es que hay embarcaderos. normas para Entonces, transporte lacustre. es que no existe, no Sí existe, no lo existen dan. normas para transporte Yo he lacustre, hablado con los claro que existe. ¿Cómo no van a existir? defenderé siempre la autonomía de cada región. Y cada región primero se beneficia. El Cusco, ¿cuánto genera el Cusco solo con el concepto de turismo? Miles Uf, de millones de dólares. Pero el dinero viene a Lima, mire, en el Cusco. Lima subsidia, a ver, le voy a explicar algo que es No, horrible de no decir, ¿ya? subsidia, Pero no Lima subsidia subsidia. al resto del país, No, sí. la palabra es subsiona. La palabra correcta en Lima subsiona toda la riqueza Yo del creo que resto le del pueden hacer país. algunos cuadritos, la gente con la que trabaja, de economistas que saben más que yo y que usted, y le van a explicar cómo es esto de que Lima succiona o Lima Subsiona, subsidia. mira, Lima se comió todo el petróleo de Loreto, por eso hicieron el gasoducto el oleoducto del norte. Han llevado 1.000 millones de barriles de petróleo de Loreto hacia Piura. ¿Y qué cosa tiene Ya. Loreto? ¿Y Loreto qué va a hacer tiene una Loreto sola, con no, mil no, millones de Loreto petróleo? tiene, Lo deja debajo. hubiera construido carreteras. Sin embargo, el Loreto tiene una sola carretera de Iquitos a Nauta de 100 kilómetros, pero es una región más grande que Alemania. Póngase la mano al pecho, Rosa María. ¿Puede ser posible que la región Loreto tenga una sola carretera de 120 kilómetros, siendo una región más grande que el Ecuador? ¿Y por qué es Está eso? en la Porque le decisión la selva toman en Lima. amazónica que estamos protegiendo. La tendencia mundial hoy es a no hacer carreteras en las selvas amazónicas para proteger la selva amazónica. Por si No acaso. podrás, no podrás hacer grandes infraestructuras, pero hacer los caminos a las comunidades es imperdonable. Tienes miles de comunidades que ahora todavía utilizan palos para pasar por río, tienen que caminar. Entonces, Sí, yo eso es estoy cada responsabilidad, vez lo más convencido. pequeño, del alcalde provincial y del alcalde local. Y tienen canon para hacerlo. Fue común Hemos y canon. saltado de Cusco a Loreto. Es un problema de gestión. Todo el ingreso, no, es el problema de la centralización, Rosa María. Seguramente tú no vas a aceptar, pero el gran problema de nuestro país es la centralización en la toma de decisiones. Se descentralizó todo el 2003-2004, todo. Usted Y escuchó hemos más de tenido 20, presidentes regionales presos. Eso es lo que más tenemos. usted y yo hemos escuchado cientos de veces el Hospital Lorena del Cusco. Uy, pobrecito, Tiene ya. 20 años y Es no un lo pueden. problema de Una corrupción. pregunta. Si le hubieran dado al Cusco que haga su hospital, ¿usted cree que no lo hubiera terminado? El Cusco hubiera terminado. Es más, el Cusco estuviera... El Hospital Lorena del Cusco justamente depende del gobierno regional, No, no del gobierno central. todo autoriza el Ministerio de Salud. Todo lo autoriza el Ministerio de Salud. No. Ahí se equivoca. No. El Hospital Lorena del Cusco es un problema regional, del gobierno regional. Justamente ese es el problema.
pero todo lo Exactamente, que el es, mejor ejemplo que he pero, podido poner. pero toda la normatividad para construirlo del Mire, Ministerio de la Salud, el normatividad gobierno de cómo regional no construir puede. la normatividad es transversal en la medida en que la camilla tiene que tener un ancho, la puerta tiene que Por tener eso, por lo pues, menos un ancho. Eso es la normatividad internacional de las normas técnicas de regulación de un hospital. Eso es igual. O sea, ¿no? La sala de operaciones tiene que tener estas características técnicas, las camas tienen que tener este ancho, por lo tanto la puerta tiene que tener el ancho para que pase la camilla, el ascensor tiene que ser de este ancho. Eso es universal. Eso no es regional. La construcción, la buena, fue regional. ¿Y qué hizo el Cusco, lamentablemente? Terminó con su gobernador regional preso. Esa es toda la historia. Entonces, hay entonces arbitraje. la solución no es centralizar más, sino luchar contra la corrupción. Por La solución no es supuesto. centralizar, tenemos que luchar contra la corrupción y ese es el mal principal que tiene el Perú. Y en Muy ese bien, tema, ahora cuéntenos, yo yo estoy de acuerdo con con el usted, tema, cuéntenos mira, cómo se llama su partido. bueno, no es un partido político, es un gran movimiento nacional que va a trabajar por la federalización de nuestro país y los integrantes de este gran movimiento nacional son los movimientos regionales. Si no, justo comentábamos que estoy viendo unas imágenes ahora en Canal N de una protesta enorme en Francia, enorme, muy grande contra la reforma de pensiones, y mira, ni la policía les pega, ni todos son terroristas, ¿no? Qué cosa tan increíble. En Francia, en, En Francia hay un gesto muy especial. Cuando la policía se enfrenta con los protestantes, los que protestan, coge la mano del policía y le dice, no me dispares porque yo te pago los impuestos. Bueno, No me dispares porque yo te pago tu yo pago tu sueldo. sueldo. Con mi sueldo pagas tus Yo pago impuestos. mi Bueno, muy bien. Hay policía un por eso te montón, pago. ¿ah? Porque no hay un Ya, montón. pero no le disparan. Por esa cultura debe estar en nuestro país. No me dispares porque yo con mis impuestos pago tu sueldo. Pero desgraciadamente acá, no sé si es orden o es Muy bien. costumbre, Entonces pero usted me es está diciendo disparar. que no va a participar en las próximas elecciones o sí va a participar en las próximas elecciones. No sé, ese tema no sé porque estamos, como digo, constituyendo el Perú federal, que no sabemos si logremos nuestro ideal es, por supuesto, lograr la inscripción y con esa inscripción difundir la propuesta federalista. Nosotros no defendemos ni propuesta de izquierda, ni derecha, ni extrema de acá, ni extrema de allá. Nuestra defensa es distribuir mejor el poder en el país. El poder no puede estar centralizado solo en el Ejecutivo, solo en el Congreso. Creo que tenemos que trasladar el poder a las regiones de tal manera que cada región tenga plena autonomía para administrar sus recursos y para resolver sus problemas. Esa es la propuesta de un Perú federal. Muy bien. Entonces, ¿han comprado el kit ya? Sí, está en proceso de inscripción. Está en proceso de Perfecto. inscripción, veremos qué es lo que pasa, ¿De acá a pero junio llegan o no llegan? no sabemos porque usted sabe cómo es la administración pública. Nunca en la administración pública puede decir si demoras un mes, 2 meses o 3 años. Y ese es otro de Perfecto. los grandes problemas de nuestro país, es la burocracia, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo saldría usted, dado que está siempre en la política, de la actual situación del Perú? Eh, yo creo que acá hay varios problemas simultáneos y el primer problema que tenemos que resolver es buscar el diálogo entre el gobierno y las personas que están reclamando. Yo he conversado con algunos funcionarios de este gobierno, he conversado con unos directivos. Yo creo que una de las formas de salir es buscar intermediarios, buscar personas que nos ayuden a dialogar con la gente. No podemos continuar en este proceso de disparar y de pérdidas de vida. Creo que podemos organizar como no como no como una mesa de diálogo, sino buscar personalidades que sirvan como intermediarios para buscar el diálogo con la población. Grandes personalidades que nuestro país tiene, que se encarguen de buscar un entendimiento entre el gobierno con la población, porque no podemos Ahora, ¿qué le continuar, como digo, parece? de esta manera. Pero la población quiere, pues, varias cosas, está en todas las encuestas. La primera es la renuncia de Dina Boluarte. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que es una exigencia, o sea, ¿qué te puedo decir? Que la población exija la renuncia a la presidencia es como salirse de los procesos democráticos. Yo creo que la democracia se construye con más democracia. La democracia no se construye con actos vandálicos ni con exigencias
de que vayan todos o que vaya la Entonces, presidenta, que Dina vaya el Boluarte Congreso. debería La quedarse democracia. Entonces, para usted, Dina Boluarte debería quedarse hasta el 2026. No hasta el 2026. Yo digo que debemos establecer un diálogo entre el gobierno y la población a través de ciertas personalidades, que hay grandes personalidades. Ya, pero 4 o dentro de 5, ese por diálogo, ¿cuál ejemplo. sería su postura, o sea, su posición? Yo creo que la definición de esta situación política está en manos del Congreso de la República. Ok, Vamos a ver qué decide el gobierno. Me pero gustaría que vayan adelanto de todos. elecciones, primero, o sea, ¿usted cree que tiene que haber un adelanto de elecciones? Sí, por supuesto, y Sí, ojalá sea para ya. el 2023. Y en ese momento va la señora Dina y va al 23, Congreso. 23, no 33, ¿ah? 23. 23, yo he dicho 2023, y en ese momento va todo, va el gobierno, va el Congreso, pero esa sería una salida momentánea porque los problemas del país van a continuar como empezó nuestra conversación. Hay una Ya lo sabe. desintegración histórica, social, política, entonces será una solo. Por eso la propuesta federalista, para que en el tiempo podamos darle a cada región autonomía y que pueda administrarse mejor nuestro país. Muy bien. ¿Y cómo se va a llamar? Perú Federal, ¿verdad? Perú federal, sí. Muy bien. Una pregunta ya Que final, porque para términos más prácticos y términos más populares, porque lo escucha en todo el pueblo, es concluir este proceso de regionalización y proceso de descentralización que se ha iniciado hace como 40 años en el país, pero con más autonomía para que cada región administre sus recursos. es que regionalización y federalización no son lo mismo. Hay que Yo sé que preguntar. no, No. yo sé que no, sé que no son lo mismo. Ok. Ahora, preguntas finales. Usted sabe que el golpe de Pedro Castillo sorprendió a muchos. Me imagino que lo sorprendió a usted también. ¿Usted tenía alguna idea de que esto iba a pasar, de todas las conversaciones que había tenido con él? No sabía, no sabía nada y me llamó la atención que mi amigo, el expresidente, salga a leer un documento de esa manera. Y justamente ese es el momento en que a la hora yo presenté mi carta de renuncia, porque a mí me habían nombrado viceministro 4 días antes, el 24 o 25 de noviembre. Entonces el 7, justamente al no estar de acuerdo con esa decisión, es que yo presenté mi carta de renuncia y me la aceptaron. Pero por eso le decía, porque yo estoy convencido de que esos actos de un golpe de Estado, como lo de ahora, de que la población también hace un golpe de Estado, no son aceptables. Por eso yo estoy convencido y le digo a todos los peruanos que la democracia solo lograremos consolidar con más democracia. No hay otra manera que ponerle más democracia para que nuestro país sea mejor gobernado. Ok. Y esta frase de Antauro, que es la que ya lo molesta muchísimo, es la frase de que Sendero Luminoso es la mejor izquierda que hemos tenido, ¿verdad? Bueno, eso es inaceptable, pues es inaceptable siendo prácticamente testigo. Yo he sido testigo de todo lo que pasó en aquella época y además de mi lectura, porque a mí también me han afectado con mi familia, con mis hijos, con las amenazas. Yo he vivido amenazado tantas veces y me parece totalmente fuera de lugar y racional decir que Sendero ha sido una de las mejores organizaciones políticas en nuestro país. Bueno, la buena noticia de todo esto es que usted ya no cree en la pena de muerte, lo cual está muy bien. Los abolicionistas creo que somos minoría en el Perú, pero de todas maneras está muy bien que por lo menos a raíz de toda esta experiencia política se haya convertido y ya no crea en la pena de muerte. Qué bueno. Pero sí consciente de que el gran enfermedad de nuestro país es la corrupción y la centralización y que ahí debemos de atacar para que nuestro país pueda coger un Porque mejor camino para el desarrollo. lamentablemente le diré, donde más corrupción hay es a nivel descentralizado. Por los incentivos perversos que hay, hemos terminado teniendo a veces 30, 40% de los gobernadores en prisión. 4 o 5 a la vez, 6 a la vez, en Y, prisión. y presidentes también. Sí, pero Rosa María, antes que termine, presidente hay uno, ¿ya? Gobernadores hay 25, ¿no? antes que termine Entonces, todo esto, hay más, ¿no? antes que termine nuestro tiempo, Rosa María, yo quiero hacer 2 precisiones. El desarrollo de nuestro país está en manos de la industrialización y está en manos de nuestros empresarios.
No me dio el tiempo para comparar Ucayali con Corea del Sur, pero Ucayali es más grande que Corea del Sur. Pero Corea del Sur es una potencia por sus empresas. Las grandes empresas que ha construido Ucayali, Corea del Sur la ha hecho una potencia. Entonces, en nuestro país, la federalización tiene que ir acompañado con la construcción de grandes empresarios. Quisiera que mi país tenga empresarios con presencia global, porque tenemos recursos. Y quisiera también que mi país, todos los recursos naturales se puedan procesar. Los países que han alcanzado el éxito, los países que han alcanzado la prosperidad, han pasado por la industrialización y desgraciadamente en nuestro país faltan dos cosas, una visión de largo plazo y nos falta una visión de cómo tenemos una vida conjunta. No tenemos un plan de vida única como peruanos. Cada uno tiene su forma de ver y su forma de entender las cosas, pero nos falta un plan de vida como peruanos y nos falta un plan de desarrollo nacional a través de la industrialización y a través del fortalecimiento de nuestras empresas. Quisiera que mis empresarios tengan presencia en todo el planeta. Muy bien, muchísimas gracias a Virgilio Acuña por haber estado conversando esta mañana con nosotros sobre sus opciones políticas. Ojalá llegue, porque mientras más opciones haya, pues mucho mejor para el elector, que tendrá de dónde escoger, ¿no es cierto? Si no, no nos quedan muchas opciones, ¿no? Solo las 10 que están en el Congreso. Felizmente ya hay 4 inscritos más y probablemente, como les decía, próximamente 2, 6 más. Y esperemos que hasta junio haya 2 o 3 más. Así que probablemente sí, van a haber más opciones que las que hay hoy en el Congreso. Muchas gracias, señora Acuña. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, ingeniero. Muy bien, a ver, 9:18 de la mañana. No sé si hay alguna pregunta adicional del público sobre esto que explicamos al principio. Sí, me preguntaban por la ley 27.600. ¿Es viable? Sí, déjame despedir al señor Acuña, que vamos a terminar con él. Muchas gracias, señor Acuña. Chau, Gracias, chau. ingeniero. Nos Gracias, vemos. ingeniero. Y la ley 27.600, ustedes ponen en Google 27.600. Es bien sencilla, es la ley de participación ciudadana. ¿Qué regula? Regula la revocatoria de mandato. Para el caso de alcaldes, esa parte ya fue modificada. Regula el referéndum, esa parte está en ejercicio cuando se utiliza. Regula varias instituciones de la participación de las personas, de los ciudadanos. Es una ley 27.600 por el número de hace bastantes años, ¿ok? Lo único que dice la ley 27.600 que causa confusión es que por un referéndum tú puedes modificar la Constitución. Y lo que dice la Constitución, que es una norma de rango superior en el artículo 206, es que toda reforma constitucional pasa por el Congreso. Toda. Pero sí, la interpretación correcta es que también puede ser acompañada de un referéndum. Por supuesto, cuando solamente tienes 66 votos actualmente en el Congreso. Entonces no hay nada nuevo en la ley 27.600 que te habilite a modificar la Constitución recogiendo firmas. Esa fue la primera cosa que se les dijo. Y no hay nada nuevo en la ley de participación ciudadana que establezca, un nuevo procedimiento para reescribir toda la Constitución, que no lo puede hacer por sí ante sí el Congreso de la República, porque ya está en el 206. En el periodo de Toledo, 2001, 2005, y yo no creo que hoy día a las 11 de la mañana puedan producir un adelanto de elecciones tampoco. No se pueden poner de acuerdo ni siquiera en tramitar su salida ordenada. Ni siquiera en eso se pueden poner de acuerdo. Porque hay un grupo que quiere quedarse para siempre y un grupo que quiere cualquier otra cosa. Todo o nada. Y como todos quieren todo o nada, entonces no hay forma. En una negociación, si todos vamos todo o nada, no va a haber posibilidad de llegar a un acuerdo. Nunca. Porque si es todo o nada, significa que el otro no va a recibir nada y yo voy a recibir todo. Nunca vas a llegar a un acuerdo. Por eso les digo, a las 11 de la mañana no va a haber acuerdo. Entonces todos se quedan hasta el 2026. Dina Boluarte y este Congreso. El Congreso no va a llegar a ningún acuerdo hoy día, eso es lo que les decía, porque todos quieren todo o nada. Cuando tú haces una negociación de todo o nada, nadie quiere ganar nada. Entonces no hay forma de que le concedas todo al otro. No hay forma.
¿Y cuál es el interés mayoritario? Quedarse hasta el 2026. Ese es el interés mayoritario. No hay nada que les interese más. A unos una asamblea constituyente, otros quieren otras reformas, sí, hay otras excusas, pero en realidad todos quieren quedarse hasta el 2026. Incluida Dina Boluarte, que juramentó hasta el 2026. Dicho sea de paso, el pseudo proyecto de reforma constitucional que acabamos de comentar, el señor Otárola dice que no lo aprobó el Consejo de Ministros. ¿Y que qué lo van a aprobar si ya está en la Constitución, pues? ¿Qué van a aprobar algo que ya está en la Constitución? Es absurdo. Pero en fin, de absurdo se está hecha la política. A ver, ahora sí nos despedimos. Nos despedimos. Habrá que esperar a las 11 de la mañana. ¿Por qué nos citan a las 8 de la mañana, Rosa María, como todo el mundo trabaja desde temprano? Porque no tienen consenso, a ver. Sí están en el Congreso, están en el teléfono, están hablando, están discutiendo, están, pero no tienen consenso. Y a las 11 lo van a mover a la 1, y a las 3, y a las 8, y de repente hasta... El problema es que ya no les quedan muchos días. Se suponía que hoy terminaba la legislatura, la han prorrogado hasta el 10. Y la van a seguir prorrogando, pero el 15 empieza la otra. Nos vamos, Rosa María. Hasta el día de mañana. Cuídense bastante, por favor. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.